estuvimos estudiando en este mes lo que se llama el tema Transformados en la Cueva, ¿sí? Transformados en la Cueva. Y las primeras dos historias que estudiamos del Antiguo Testamento se trataba de Elías y David, que fueron, de alguna manera, ellos huyeron a esconderse en la cueva. Siendo un joven David, se escondió en una cueva y Dios usó esa cueva como un laboratorio para forjar a quién que iba a ser el rey de Israel, a quién iba a unir los dos reinos, tanto del norte como del sur. Luego vimos a Elías, el gran profeta ya consagrado, que huye ante la amenaza que le estaban tendiendo, amenazas de muerte, que huye hacia una cueva, y hemos visto también cómo Dios entró dentro de la cueva para sacarle a Elías y mostrarle quién era él y su poder. Después, la semana pasada, estudiamos la vida de Pablo. Veíamos cómo de dentro de la cárcel, un lugar donde Pablo no quería estar, nos enseña algunos principios de vida cristiana, cómo uno debe estar en circunstancias adversas, cómo debe ser nuestra vida cristiana. Y vimos a través de su ejemplo cómo desde la cárcel animaba a los hermanos que estaban desanimados fuera de la cárcel. Y en esta tarde vamos a hablar de Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro, y quiero que me acompañes a Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12, y vamos a mirar hoy a Pedro y a la iglesia en la quinta persecución que la iglesia estaba sufriendo en este contexto. La iglesia está siendo perseguida, el rey Herodes había levantado para perseguir a los creyentes, y vamos a ver acá algunas reacciones que tuvieron tanto Pedro desde dentro de la cárcel y la iglesia aislada o escondida, clamando a Dios en la casa de María. Así que vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a comenzar con el estudio de la palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias y como dijimos al principio, queremos escuchar tu voz. Queremos que nos traigas una palabra que nos anime, pero no una palabra o una opinión de un hombre, porque el mundo está lleno de opiniones. Necesitamos tener la certeza que tú nos estás hablando por medio de este libro precioso que es tu palabra. Te pedimos que nos hable, que nos asista por medio del Espíritu Santo, porque tu pueblo, tus hijos, los que están aquí y los que están alrededor del mundo, viendo este servicio por este medio, necesitan escuchar una palabra tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Hechos capítulo 12. En adelante dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía el sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7. Y aquí que se presentó, escuchá, un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocándole a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos
orando, ¿sí? Versos 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Miren la reacción de los hermanos, verso 15. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Ahora vamos a ver que la duda que había en los que estaban orando. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar, tac, tac, tac. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre los que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarles, después de interrogar a los guardas, ordenó llevaros a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aquí tenemos una historia maravillosa. Después vas a ver la muerte de Herodes, pero no vamos a estudiar, no nos interesa hablar de Herodes hoy. Lo que vamos a hablar en esta tarde tiene que ver con aquel contexto que estaba viviendo Pedro en aquel momento. Amén. Entonces, podemos ver acá que Pedro fue encarcelado, ¿sí? Involuntariamente, ¿sí? Pedro no decidió ir a la cárcel, a Pedro lo llevaron a la cárcel. Vemos que los hermanos, al ver esto, la muerte de Jacobo, en los primeros versículos, el encarcelamiento de Pedro, entonces ellos se aíslan involuntariamente por temor a morir. ¿A dónde? A encerrarse en la casa de María y allí clamando a Dios por la liberación y el milagro de que Pedro no muera. Y quizá la pregunta que se hacían los hermanos en aquel contexto era, ¿qué va a pasar ahora con la obra de Dios? Porque el rey Herodes había emprendido una cacería contra los apóstoles de Dios. Si mataron a Jacobo, que se convertiría en el primer mártir de los apóstoles, el primer apóstol en morir, ¿qué pasaría con Pedro? Entonces ya estaba atrapado, estaba custodiado por muchos soldados. Entonces ellos, vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Pero lo que vamos a ver es que de alguna manera la obra de Dios no se va a detener porque Jacobo murió, porque Pedro fue preso, sino que ante la pregunta de ellos y ante la oración de ellos, Dios va a actuar, Dios va a intervenir, ¿sí? Entonces, yo cuando pensaba en esto que estaba sucediendo con Pedro dentro de la cárcel, encerrado, custodiado con muchos soldados alrededor, de a grupos, puesto con cadena del lado derecho y del lado izquierdo, porque ya se habían enterado que anteriormente este mismo hombre se había escapado. Alguien lo había soltado y cuando lo tenían preso lo encontraron predicando en la sinagoga. Esta vez el rey dijo, no me va a volver a pasar, pero ahora vamos a ver lo que Dios va a hacer, cuando Él va a intervenir. De manera que cuando vemos el aislamiento de los hermanos y la prisión de Pedro, podemos pensar también allá acá escribir algunas cositas. Debemos recordar que el encarcelamiento de Pedro fue a causa de la persecución y asimismo de la iglesia. El pueblo, en este contexto, no se armó para liberarlo, ¿viste? El pueblo no salió, mataron a Jacobo, atraparon a Pedro, no salieron para liberarlo. ¿Viste? No se armaron para liberarlo, ni salieron a la calle haciendo manifestaciones, no empezaron a poner carteles, liberen a Pedro, no hicieron eso. Ni firmaron ni peticiones, ni llamaron a sus representantes en el Congreso, ni usaron la violencia para defender la detención injusta de Pedro. No lo hicieron, ¿sí? Tampoco se fueron a casa prometiendo orar, no fueron a casa, bueno, vamos a orar a ver qué pasa, no, todo lo contrario. ¿Se reunieron para qué? Para orar. Para orar se reunieron. Y vamos a ver cómo el pueblo de Dios actuaba ante la persecución. Y quizá la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es ¿cómo reaccionamos ante la persecución? Como hija e hijo de Dios, ¿cómo reacciono yo cuando las cosas salen del control de mis manos? Cuando las circunstancias que estoy atravesando ya no las puedo controlar, salen de mi control, salen de mi dominio. ¿Qué es lo que yo hago?
cuando aquello que me está sucediendo ya no está en mis manos. Y cualquiera de nosotros tenemos diferentes reacciones. Independientemente de cuál sea la situación, a veces reaccionamos enojados, quejándonos, amargándonos, o hasta a veces queriendo vengarnos de alguna circunstancia injusta. Entonces, lo que vamos a aprender en esta noche, en esta tarde-noche, son 3 lecciones que la iglesia del primer siglo nos enseña. 3 lecciones que vos y yo tenemos que aprender ante la persecución que hoy nos toca vivir hoy en día. Y quizás muchos de nosotros no estamos siendo perseguidos como algunos hermanos están siendo perseguidos en lugares como China, en lugares comunistas donde no se puede tener una iglesia como tenemos acá, ¿ves? Sino que se esconden en cavernas, en cuevas, están en túneles, en lugares subterráneos, adorando a Dios con una Biblia y con una velita. Yo conozco testimonios de iglesias que están siendo perseguidas y podés encontrar muchos testimonios así. Nosotros tenemos la posibilidad de poder hoy decidir si venimos o no venimos a la iglesia. Y algunos no venimos a la iglesia porque decidimos estar con la familia, decidimos ver un partido, decidimos ver una película, decidimos salir con los amigos. ¿O no? Algunos ponemos algunas excusas para no poder buscar a Dios, sea desde tu casa o sea viniendo al templo. Acá, en este contexto, nosotros no estamos sufriendo la misma persecución que la iglesia está sufriendo aquí, pero sí hay lugares que están sufriendo terriblemente la persecución. Quizá la persecución que nos toca vivir a nosotros tiene que ver con ideologías, tiene que ver con el sistema satánico que quiere meterse dentro de la iglesia, a través de leyes que quieren aprobar abortos, leyes que quieren aprobar la ideología de género, enseñando a nuestros chicos desde chiquititos cosas perversas. Quizá la persecución que hoy estamos sufriendo es otro tipo de persecución. Y a la postre, en el tiempo, eso se va a transformar violento, como en algunos países de Latinoamérica ya se condena a pastores por el hecho de estar en desacuerdo con lo que el sistema dice. ¿Ves? Entonces la pregunta que yo me hago hoy, y viendo a la historia que leímos acá, vamos a aprender 3 lecciones que la iglesia del primer siglo aprendió. Y la primera lección que ellos aprendieron se trata de confiar en la soberanía de Dios. ¿Sí? Ellos confiaron en la soberanía de Dios. Entonces, yo debo confiar en la soberanía de Dios. Fíjate lo que sucede acá con Pedro. Si vos me acompañás, en el versículo 5, una vez que es encarcelado, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué? Durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y podemos ver acá a Pedro, en este contexto, que en vez de quejarse, ¿viste? Porque podemos recordar la vida de Pedro. Pedro prometió no negar al Señor, ¿y qué hizo? Lo negó. Pedro prometió dar la vida por el Señor, ¿y qué hizo? Maldijo, dijo, no lo conozco. ¿Viste? Cuando el Señor lo bendice, porque un día dice, por tu boca ha salido palabra del Espíritu, más adelante salieron palabras de Satanás, de la misma boca. Pero después vemos que en Hechos capítulo 1, capítulo 2, Pedro recibe el Espíritu Santo y es el que abre la puerta al Evangelio, es el que tiene la llave para predicar el arrepentimiento al pueblo de Dios. Y después vemos que la iglesia comienza a crecer y la iglesia se reúne en casas, en este caso en la casa de María, es una iglesia que ahora está siendo perseguida. Este mismo Pedro que empezó a crecer otra vez iba a ser puesto a prueba, pero este Pedro no estaba durmiendo porque no tiene esperanza o porque se echó a morir. Pedro está durmiendo porque está confiando en algo que aprendió. ¿Está confiando en qué? En la soberanía de Dios. En medio de 2 soldados, sabiendo que posiblemente o potencialmente él puede llegar a morir, así como murió Jacobo, él confía y descansa en la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué es soberanía de Dios? Podemos resumirlo así. Ser soberano es poseer un poder y una autoridad suprema, de manera que se está en completo control y puede hacer lo que se quiera. ¿Sí? Versículo del Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Tremendo.
mostrando su soberanía. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Algunos diccionarios definen la palabra soberanía, dice lo principal o lo más alto, supremo en poder, superior en posición, independientemente e ilimitado por nadie. ¿Ves? Pedro está sujeto a la soberanía de Dios. Pedro se entrega al control de Dios. Pedro se echa a descansar en fe y él dice mientras duerme que va a acontecer lo que Dios quiere que acontezca. ¿Se entiende? Va a suceder lo que Dios quiere que pase. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Descansa en una cárcel, rodeado de soldados, encadenado, se echa una siestita. ¿Vos podrías dormir en esa condición? Sabiendo que desde afuera la gente está excitada, dice, ahora queremos ver muerto a Pedro. ¿Viste? Dice la Biblia que Herodes, viendo que la muerte de Jacob los excitó, como que le agradó al pueblo, entonces dijo, bueno, tráigame a Pedro. Y cuando va a ver a Pedro, ¿cómo está Pedro? Está durmiendo. Yo no sé vos, pero yo estaría temblando, ¿no? Yo estaría asustado. Soy un ser humano. ¿Cómo no voy a tener temor? Ahora, la reacción de Pedro estaba descansando en la soberanía de Dios. Hay un versículo en el Salmo 56:3 que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y esa palabra es una palabra que en momentos cuando las circunstancias ya no están en nuestro control, yo puedo apoyarme al control de Dios sobre todas las circunstancias, a su soberanía sobre la vida, a su soberanía sobre lo que está sucediendo en el mundo o en mi propia vida. En el día ese que tengo temor, estoy asustado y tengo miedo porque no sé qué va a pasar, el salmista dice, el rey David dice, yo en ti confío. Amén. Y quizá vos y yo, en ese día que se nos avecina a veces, el día malo, el día de la prueba, aquel día que a veces no nos preparamos para estar, podemos mirar y confiar en la soberanía de Dios y decir, en aquel día yo confío en Dios. Y en mi vida hubieron días que yo tenía que aprender a confiar en Dios. Habían circunstancias que yo no había planeado y que ya estaba en medio de todas ellas. Circunstancias dolorosas. Mi papá se murió hace 2 años y medio atrás, casi 3 años ya. Y cuando yo estaba en Argentina, les conté la semana pasada, un tiempo atrás, unos meses antes de que él muera, mi hermano había tenido un accidente grave, lo que le conté la semana pasada. Y cuando yo hago ese viaje, nosotros nos quedamos sin plata. Habíamos gastado toda la construcción de la casa y todo en ese viaje de emergencia, más los gastos extras que implicó estar allá. Y cuando yo llego acá, mi esposa estaba con toda la locura de la construcción de la casa, la empiezo a ayudar, suena mi celular a los días nomás y me dicen, papá murió. Y yo estaba ahí entre, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? Y mi esposa me decía, bueno, veamos la forma, nos pedimos un préstamo, hagamos esto, vendamos, pero vas a ir. Y de pronto yo me puse a orar y dije, la última vez que lo vi yo ya me despedí. Y yo sabía que él estaba enfermo. Lo abracé y le dije, te amo, si es la última vez que te tenga que ver, quiero que lo sepas. Y en ese momento, cuando yo llego acá y sucede eso, comprendo que había otra forma de poder llevar ese dolor a la distancia. Entonces lo primero que le digo a mi esposo, ¿sabes qué? No voy a ir. ¿Sabes lo que vamos a hacer con esa plata que tenemos ahí? Lo voy a enviar a mis hermanos para pagar el funeral y para pagar todo lo que eso implica, los gastos. Y ahí me di cuenta que Dios tenía el control de la situación, que ese dolor que estaba viviendo en ese momento no me terminó amargando, no me terminó destruyendo porque no podía estar donde hubiese querido estar. A veces las circunstancias no están en nuestras manos. Ahí es cuando nosotros nos apoyamos en ¿qué? En la soberanía de Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Y a veces como cristianos nos olvidamos que la palabra de Dios no nos promete que no nos vamos a pasar aflicciones. Lo que la palabra de Dios nos promete es que vamos a pasar aflicciones. Juan 16:36 dice así, estas cosas os he hablado
Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo pasaréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo, dice Jesús. ¿Ves? La promesa que Él nos hace es todo lo contrario de lo que nos enseñan muchas veces en la televisión, que todo nos va a ir bien. Dios dice, en el mundo van a pasar aflicciones, eso es algo que tiene garantizado. Por eso Jesucristo le va a decir a la mamá de Jacobo y de Juan, cuando ella se presenta delante de Dios y le dice ella, a unos capítulos anteriores, quisiera que mi hijo esté a la derecha o a la izquierda. Jesús le dice, el que esté a la izquierda, que esté a la derecha, no me compete a mí decidir, solo el Padre en su sola potestad. Y antes le había dicho, no sabés lo que pedís, no sabés lo que pedís. Podés beber de la copa que yo bebo, pero no lo otro. ¿Y sabés qué simbolizaba la copa? La copa simbolizaba el pecado de toda la humanidad. Vas a beber el mismo dolor que yo voy a padecer. No vas a morir por los pecados, pero vas a morir por seguirme a mí. Jesucristo dijo, si a mí me hicieron esto, ¿qué pensáis que harán a ustedes? ¿Qué pensáis que los harán? Por eso Jesús dice, estas cosas que les hablé, estas advertencias que les di, es para que cuando llegue aquel día que está fuera de tu control, tú puedas confiar que yo ya vencí, yo ya tengo la victoria. Por eso en Romanos capítulo 8 dice, en Cristo somos más que vencedores. Por eso habla anteriormente, ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni espada, ¿ves? Todo tiene que ver con el sufrimiento. Nosotros tenemos que prepararnos y cuando las circunstancias estén fuera de control de nuestra mano, entonces poder decir, mi corazón en este día que está asustado, que tiene miedo, puede confiar en Dios. Cuando las circunstancias están fuera de nuestro control, entonces debemos descansar en la soberanía de Dios. Cuando cosas suceden en nuestra vida que no podemos controlar, es allí cuando nuestro corazón descansa en la soberanía de Dios, así como Pedro. Pedro estaba ahora sí dispuesto. Si me toca morir, voy a morir. Si me toca vivir, voy a vivir. ¿Qué puedo hacer? Voy a descansar. Y esto me hace recordar a veces cuando con mi esposa estamos pasando pruebas y las circunstancias se nos van de nuestra mano, sea monetaria, sea la enfermedad de algo, le digo, ya no podemos hacer más nada. Enojarnos, ¿qué va a cambiar? Estar molesto, ¿qué va a cambiar? Estar amargados, ¿qué va a cambiar? ¿Por qué en este momento que está fuera de nuestro control no oramos? ¿Por qué no se lo entregamos a Dios? ¿Por qué no confiamos ahora en Dios? Y ¿sabes qué? Cada vez que hicimos eso, pudimos dormir en paz. Y recordar las palabras también de David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y David estaba diciendo esas palabras cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba sufriendo. Y quizá vos y yo necesitamos en esta palabra para poder decir, en paz me voy a acostar y voy a entregar todo lo que está sucediendo en mi vida, sea un problema familiar, sea un problema con tu pareja, sea un problema monetario, sea cualquier problema, sea una enfermedad. Voy a orar a Dios para que haga el milagro, pero si Dios hace el milagro, lo voy a adorar. Pero si no hace el milagro, lo voy a seguir adorando. Porque Pedro estaba dispuesto a morir ahí. Alguien me dijo, vos no orás con fe. Siempre oro con fe. Pero descanso ¿en qué? En la voluntad de Dios. ¿Ves? Porque a veces la voluntad de Dios no es mi voluntad. Ahora, la segunda lección que vamos a aprender y que nos enseñan tanto Pedro desde la cárcel, que nos habla de la soberanía de Dios, vamos a ver ahora la iglesia, que han sido aislados, que están en la casa de María, que es la iglesia para ellos. Están ellos ahí clamando a Dios sin cesar. Entonces la segunda lección que aprendemos cuando las cosas o las circunstancias se van de nuestras manos, de nuestro control, clamamos a Dios sin cesar. Ellos clamaron a Dios sin cesar. Fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escuchá, hacía sin cesar oración. ¿A quién? A Dios. ¿Por quién? Por él. ¿Quién era él? Pedro. La iglesia estaba orando, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por nombre Marcos, donde, escuchá esta otra palabra, muchos estaban reunidos, ¿qué cosa? Orando. ¿Ves?
Confío en la soberanía de Dios. Dios tiene el control. Dios es soberano. Dios es soberano sobre la creación. Dios es soberano sobre mi vida. ¿Viste? Toda la creación. Todo se sujeta a Dios menos ¿quién? Nosotros. Nosotros nos rebelamos siempre a la voluntad o a la soberanía de Dios. Por eso Dios quiere quebrantar nuestro corazón para que aprendamos a confiar en Él. Ahora, ¿qué hace la iglesia? Va a orar. Seguramente que Pedro se durmió orando, descansó en la soberanía de Dios. Ahora la iglesia dice que estaban todos reunidos en la casa de María, casa de oración, ¿haciendo qué? Orando. Y estaban siendo perseguidos. Si algunos los denunciaban que estaban orando, podían venir los soldados y también llevarlos a esos presos, porque los judíos y el pueblo estaba excitado por la muerte de Jacobo. Entonces el rey quería aprovechar este momento de jolgorio que había en su nación y dijo, bueno, si esto les animó, voy a llevar también a esto, voy a arrastrar también a esto. Pero la iglesia estaba orando, la iglesia se juntó a orar. Y qué lindo es que vos y yo podamos descansar en Dios. Descansamos en su soberanía, pero clamamos a Dios por las cosas que necesitamos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 15, si me acompañás ahí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué? A ver, ¿a qué? ¿A qué? A su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué hace? Nos oye. Ahora mirá lo que dice. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y qué tremendo. Vamos a orar con fe para que Pedro salga. Vamos a orar con fe para que Dios haga ese milagro. Vamos a orar con fe para que Dios sane a aquella persona. Vamos a orar con fe para que Dios transforme a aquel amigo que quiero que reciba a Cristo. Vamos a orar con fe para que Dios restaure mi familia, sane mi matrimonio, sane mi hijo, salve a mi hijo. Vamos a orar con fe confiando que Él nos oye. Pero nuestra fe descansa ¿en qué? En la voluntad de Dios. Es ahí donde descansamos, que el soberano sabe qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor para mí. Y vaya que esto a mí me da mucha paz, porque muchas veces yo oré por cosas y Dios me dijo que no. Muchas veces oré por cosas y Dios me dijo que no. Dame un segundito, a ver. Dios interviene ahora. Primero la iglesia se junta a orar, dijimos. Clama a Dios sin cesar. Ahora Dios va a intervenir, fíjate. Versículos 7 al 11. Ellos estaban orando, ¿por qué? Para que liberen a Pedro. Dios va a hacer el milagro. Entonces la voluntad de Dios era que Pedro sea libre. Ahora vamos a entrar en un conflicto acá. Sí, ahora vamos a entrar en un conflicto. Vamos a leer el versículo 7 ahora. Dice así. Otra vez lo de vuelta. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Acá Pedro nos va a hablar que Dios va a intervenir enviando su ángel. ¿Para qué? Para liberarlo. Lo que esto me enseña es que Dios está respondiendo a la oración de la casa de María. Muchos estaban orando, muchos estaban clamando por el milagro. Y Dios, mientras ellos oran, sin que ellos sepan, está actuando. En la misma hora
que el rey Herodes había enviado a buscar a Pedro, el ángel lo estaba sacando de la cárcel. ¿Y qué pasó ahí con Pedro? De pronto Pedro dice que no entendía bien lo que estaba pasando, pero obedeció. ¿Viste? Levántate, se levantó, ponete la sandalia, se puso la sandalia, cíñete, o sea, le está diciendo, vestite, Pedro, ¿viste? Camina, Pedro camina, pasa una puerta, ve a los soldados que estaban ahí, no hacían nada, las cadenas se cayeron solas. ¡Es un milagro! Es un milagro real. De pronto Pedro empieza a caminar y cuando sale afuera el ángel se va. Entonces cae en sí y dice, no estaba soñando, era real. Porque Pedro estaba medio dormido, quizás dudaba, ¿estaré soñando o no estaré soñando? ¿Viste? Él creía que era una visión, o sea que estaba medio dormido. Pero cuando entra en sí dice, verdaderamente Dios envió ¿a quién? A su ángel. Dios envió a su ángel para librarme. ¿Y sabes qué? Muchas veces Dios va a enviar a alguien para animarte. A veces los ángeles vienen en forma de Miguel. A veces los ángeles van a venir en forma de Luis, en forma de Handler, en forma de Sebi, ¿viste? Aunque no lo creas, en forma de Sebi. Más que ángel, dice. Va a venir en forma, no sé, delgadito, gordito, rellenito. Va Dios a intervenir, va a hacer algo, te va a traer una palabra, ¿viste? En este caso Dios envía un ángel, ¿cuál? No sé, no lo dice la palabra de Dios. Entonces no vamos a especular y inventar sobre lo que no está escrito. De manera que Dios interviene y ¿sabes qué hace? Hace el milagro. Y eso a mí me mata. Porque la iglesia estaba orando por el milagro, entonces Dios ¿qué hace? Hace el milagro. Las cosas empiezan a suceder, todo empieza a cambiar, todo empieza a ser diferente. Ahora vamos a ver la reacción de la iglesia cuando ven a Pedro, que ahí me quiero meterme más y después voy a terminar muy rápido la última parte. Pero vamos a pensar un poquito en la soberanía de Dios y la iglesia clamando. Estamos orando y dijimos conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Ahora, ¿Dios hizo acepción de personas? ¿Por qué permitió que Jacobo muera? ¿Y por qué dejó que Pedro sea salvado? Quizás eso a nosotros nos puede crear controversia. ¿Acaso Pedro era mejor? ¿Era mejor que Jacobo? No creo, ¿viste? Eran hermanos de la fe. Yo no me creo cada vez que lo miro a Handler, yo no me creo que sea mejor que vos. Yo me siento que aprenda a tu lado. La Biblia siempre habla de considerar a nuestros hermanos superiores a uno mismo. Yo no creo que Pedro haya mirado de esa forma a Jacobo, sino que Dios en su soberanía decidió llevarse a Jacobo y dejar a Pedro, ¿viste? ¿Quién le puede preguntar a Dios lo que hace? Si Él es el soberano. ¿Ves? Pero descansamos, aunque no entendemos el plan completo de Dios, es que Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. En este caso, Él sabía que era lo mejor para Pedro, y en este caso, Dios sabe qué es lo mejor para tu vida. Y cuando no entendés y no entiendo, descanso en la soberanía de Dios y duermo en el día que temo. Puedo confiar que Dios no se va a equivocar. Puedo confiar que un día cuando me toque morir voy a poder entender el rompecabezas de la vida, de aquellas circunstancias que estoy atravesando en mí. Voy a poder verlo, voy a poder comprenderlo y ahí ver todas las veces que Dios me cuidó y todos los ángeles que durante toda mi vida caminaron delante de mí y no los vi. No lo vi por la amargura, no lo vi por el dolor, no lo vi por el orgullo, no lo vi por la autosuficiencia. Quizás hoy vos puedes ver ese ángel que Dios te está enviando. Una vez el ángel de Dios se transformó en mi hijo. Y teníamos una discusión con mi esposa bastante subida de tono. Y 2 días seguidos discutimos, habíamos pasado una crisis. Y luego Benjamín, un día nos acercamos y le decimos, hola hijito, ¿cómo estás? Bien papi, nos abrazó a los dos. Le digo, te quiero pedir disculpas porque te quiero pedir perdón, el otro día papá alzó más de lo que debe la voz a mamá. ¿Y sabés lo que hace el nene? La mira a Jenny, ¿no Jenny? Y le dice, sí, dice, porque el otro día fuiste un mal padre, el otro día le alzaste la voz, el otro día y también aquel día. Él está jugando en su mundo, está haciendo sus cosas, pero en ese momento yo sentí que Dios me hablaba por él. Y ahí la abracé a mi esposa y le dije, cada vez tenemos que cuidar las cosas que hacemos delante de los niños, porque ellos entienden, ven, y cuando
lo suelten, si no trabajas en su corazón, va a amargar su vida y va a cambiar su carácter por el resto de su vida. ¿Te das cuenta? Ese ángel era mi hijo. Dios me estaba hablando a través de mi hijo. Y yo y mi esposa nos abrazamos, oramos y le compramos de todo. Lo llevamos a la tienda y le compramos de todo. Porque estábamos felices de que vimos la mano de Dios obrando en nuestros hijos. Y qué bonito es poder ver a tus hijos que también te enseñan. Entonces, la pregunta que ahora yo me puedo hacer es, ¿cómo reaccionaron los hermanos? Viene Pedro, golpea la puerta, abran. Y la hermana Rode se acerca, escucha la voz y dice, ¡es Pedro! ¿Viste? ¡Es Pedro! Es así cuando voy a la casa de mi suegra y mi suegra escucha mi voz y dice, ¡es Miguel! Y sale corriendo y no me abre. No sé si no me abre porque no quiere que entre, o no sé si no me abre porque está emocionada. No sé, se lo dejo a Jenny que ella lo decida, ¿no? No, pero ella estaba emocionada, estaba feliz de que era la voz de Pedro. Entonces entra y le dice, está todos orando, ¿recuerdan? Ellos estaban orando y le dicen, está Pedro afuera. Y todos dicen que la miran, estás loca. Fíjate lo que dice ahí, los versículos 12 y 13 en adelante. Estás loca. Eso no cierra. ¿Cómo puede estar ahí afuera si Jacobo está muerto? Había soldados del tamaño de mi tamaño, así enormes, grandes, tipo soldado de americano, ¿no? Más o menos así eran. No te rías. Sí, ¿no? Daba un poquito de, no sé. Pero eran altos, ¿viste? Eran altos. ¿Cómo se va a librar? Y Seba tenía cadenas. ¡Estás loca! Rode, deja. Y de pronto le dice, ¿en serio es Pedro? Entonces salta otro y dice, ¿será su espíritu? Quizás lo que quiso decir ahí era, capaz que ya está muerto. Entonces vino su ángel, su espíritu, a traer un poquito de tranquilidad a nuestro dolor. Ella dice, no, es Pedro. Y Pedro persistía, hacía, golpeaba, hasta que entra y les dice, hagan silencio, cállense, porque estaban todos emocionados. Y de pronto, ahí podés ver que al ver a Pedro, ellos ven el milagro en carne propia. Vieron su respuesta de oración. Entonces yo me preguntaba, ante la duda, ¿cómo oramos cuando oramos? ¿Creemos lo que oramos? Porque ellos estaban orando por un milagro y Dios estaba interviniendo y Dios estaba obrando y Dios estaba trabajando sin que ellos vean. A veces nosotros oramos por algo y queremos de alguna manera ayudar a Dios que las cosas se hagan. Yo no tengo que intervenir, tengo que dejar que Él trabaje. La fe descansa en no saber lo que va a pasar y ver lo que va a pasar cuando sucede. Ellos estaban viendo y no lo podían creer. Era Pedro. ¿Ves? ¿Cómo oramos? ¿Creemos lo que oramos? ¿Estamos seguros si oramos por la salvación de un amigo que Dios lo va a cambiar? Una vez me dijo un muchacho cuando yo tenía 21 años, llegaba a La Plata. Se llama Chávez, es el apellido, vive en España ahora. Me dice, yo voy a orar porque Dios te va a salvar. Ya muchos años de esto, no sé si se acordará. Pero yo lo miré así y dije, yo voy a cambiar. Yo era flaquito, casi desnutrido, peso pluma, lleno de toda ropa de negro, pelito largo, hablaba con muchas malas palabras como un argentino, era bien grosero, nadie me aceptaba en la familia cristiana de donde me fui, de mi tía allá en la ciudad de La Plata, porque no quería que este chico contamine a sus hijos que eran angelitos. Angelitos, digo yo. Ahora, él tuvo fe y oró. Me dijo, pero él tenía tanta fe que yo iba a la iglesia, aunque yo no quería, todos me invitaban, mis familiares, muchas personas, pero yo no sé, había algo en él que me hacía levantar e ir. Me llevaba a la Santa Cena, me llevaba a la escuelita dominical y yo estaba así toda la reunión. ¿Viste? No quiero saber nada de tu Dios. Pero él me decía, yo voy a orar y hasta no verte cambiar no voy a parar. Hasta que un día en uno de mis cumpleaños, que fue lo que me llenó, festejaba mi cumpleaños en esa ciudad, lejos de mi familia, mi primer año. Estábamos ahí en donde él se hospedaba, en la casa del Tata Clemente, el pastor de la iglesia, y saca una naranja. Y de pronto se da vuelta y me pone una velita, pero no era una vela, era un palo de fósforo. Y me dice, que los cumpla feliz. Y él me dijo, feliz cumpleaños, Dios te va a cambiar. Y ahí fue que Dios empezó a obrar. Luego él se fue.
y Dios hizo su obra y Dios me cambió. Y eternamente le voy a estar agradecido porque él creía en lo que oraba. ¿Crees en lo que orás? Como te conté la semana pasada, yo estaba en el hospital clamando con dudas, ¿será que se sana? ¿Será que no se sana mi hermano? ¿Será que Dios hace milagros? ¿Será que no? Hasta que llegó un punto, Dios, si tú te lo vas a llevar, prepara mi corazón para que yo anime a mi familia, para que soporte el dolor, pero te ruego por fe que tú lo sanes y que hagas ese milagro. Como te conté la semana pasada, ¿qué pasó? Dios lo sanó. Salió de terapia intensiva y hoy está trabajando, tiene problemas físicos después del accidente, pero está bien en su vida. Él va a decidir el día de mañana qué hace con Dios. Lo único que yo sé es que cada vez que tengo la oportunidad, comparto lo que Dios hizo ese día, porque son milagros reales, no son ficción. ¿Ves? Creo en lo que estoy orando. Estás orando por tu hijo. Estás orando porque tu esposo o tu esposa cambie. Estás orando para que tu economía crezca. Estás orando para que algo sea transformado. Estás orando por tu país, por tu nación. ¿Estás orando para ver el Espíritu de Dios obrar? ¿Lo crees en serio? ¿Viste? ¿O dudás? De alguna manera ellos creían y dudaban. Veían a Pedro y no lo podían creer. Hasta no verlo, no creyeron. Ojalá que podamos creer sin ver lo que Dios puede hacer. Amén. Sus caminos son más altos que los nuestros. Debemos recordar que esto es el universo de Dios, no el tuyo, no el mío. Cuando entendemos esto, al orar, descansamos en su soberanía. Y tercero, dijimos en primer lugar, confiar en la soberanía de Dios. En segundo lugar, clamar a Dios sin cesar. Y en tercer lugar, compartir las buenas nuevas. Vos fijate lo que le dice Pedro en el verso 17. Pero él, haciéndoles con la señal de que callasen. ¿Por qué le dice que hagan silencio? Porque quizá lo estaban persiguiendo, luego que se escapa de la cárcel, que el ángel lo deja libre, y Pedro no quería ser responsable, y amaba a sus hermanos, y no quería que les pase nada. Entonces le dicen, hagan silencio, por si me están siguiendo. Yo creo que sucedía eso. Les contó después, dice, cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Les empieza a compartir el milagro. Dios obró, Dios envió un ángel. Al principio creí que estaba soñando, al principio creí que era una visión, y cuando estaba afuera dije, verdaderamente Dios intervino enviando su ángel. Y ahora fíjate la comisión, lo que le va a decir en el verso 17. Y dijo, haced saber esto a Jacobo, que es el hermanastro de Jesús, hacer esto saber a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro, mas Herodes habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Cesarea, un lugar lindo para quizás descansar. Se fue un rato a respirar, se alejó un poquito de todo para que las cosas se calmen. Pero en lo que vemos acá es la tercera cosa, la tercera lección que aprendo es compartir las buenas nuevas. Recibieron la orden de compartir las buenas nuevas a Jacobo y a los hermanos. Lo que le estaba diciendo, difundan lo que Dios está haciendo. ¿Visto? ¿Por qué tenían que difundir lo que estaba haciendo? Porque la iglesia estaba desanimada. Porque al matar a Jacobo, a alguien que amaban, al estar Pedro preso, la pregunta que se había hecho al principio cuando arrancamos, ¿cómo la obra de Dios va a continuar si están cazando apóstoles? No, la obra no se va a detener, porque la obra de Dios no depende de los hombres, depende de Dios, y Él va a levantar siempre a alguien que sea digno de Él para hacer su obra. Dios va a escoger personas para llevar a su pueblo adelante. ¿Ves? Vayan y compartan que Dios intervino y cuéntenle del milagro. ¿Ves? Vayan y cuenten, porque esto va a animar a los hermanos. Y qué hermoso es que vos puedas ir y compartir. Que puedas compartir lo que Dios hace en tu vida. Que puedas compartir lo que Dios hace en la vida de otras personas. Que puedas descansar en la soberanía de Dios. ¿Cuál es mi actitud cuando estoy en una circunstancia que ya no está en mis manos? Cuando al parecer que ya no hay salida. ¿Comienzo a quejarme? ¿A buscar culpables? ¿O me dejo morir? Me dejo estar. La oración
contrasta. La oración constante y ferviente de una iglesia unida es un arma poderosa y Satanás lo sabe. Cuando le dije a los muchachos, vamos a orar recién por la iglesia y por los hermanos que están desanimados y por los hermanos que están enfermos, nos pusimos a orar y yo le decía, tenemos que orar con fe, sin quejarnos, sin jugar a nadie, porque cada uno pasa una historia diferente. Y cada historia delante de Dios es importante. No somos jueces, somos intercesores por el pueblo de Dios. Y ahí los tres clamamos a Dios por el pueblo de Dios. ¿Ves? Porque la oración poderosa, la oración de la iglesia es poderosa en las manos de Dios. Y el diablo lo sabe. Por eso lo que el diablo siempre quiere hacer es hacerte hacer cosas siempre y que no busques a Dios. Y que no clames a Dios. Y que no ores a Dios. Pasar tiempo en oración es una buena inversión de nuestro tiempo. Alguien dijo una vez, no mires el tamaño de la montaña, pon tus ojos en el que puede mover esa montaña. ¿Sí? No mires el tamaño, es imposible. No, poné los ojos en aquel que puede mover esa montaña. Y quizás en esta noche o en esta tarde aquí, noche en otros países, podamos decir, Dios, tú eres soberano. Dios, vamos a descansar en tu voluntad y tú tienes el control de lo que está sucediendo. Pero vamos a orar creyendo que tú puedes hacer cualquier cosa que es imposible para los hombres. Vamos a orar y vamos a compartir y vamos a comunicar aquellas buenas nuevas de lo que Dios hace. Y qué bonito es poder pensar así. Qué bonito es poder terminar en esta tarde compartiendo de las maravillas de Dios. Si yo te pregunto hoy, ¿cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida en estos días? ¿Podrías enumerarlas? Si te sentás en un momento a orar y decís, Dios habrá obrado en mi vida de alguna manera que tuvo que ser Él, que no hay otra forma que no sea Él. Si tú te pones a orar y empiezas a enumerarla, te vas a dar cuenta que el trabajito que tenés, que si estás bien de salud, que si hoy no te toca morir, que si hoy estás teniendo lo suficiente, que tenés tu hijo sano, que tenés una casita de vivir, es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Querida familia, vamos a orar descansando en el soberano Dios. Y qué hermoso es poder pensar en eso. Recordá, no mirar el tamaño de la montaña, sino poner los ojos en aquel que puede mover la montaña. Oramos y terminamos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por tu palabra. Gracias por animarnos. Gracias por exhortarnos. Gracias porque estas lecciones tenemos que aprenderla para hacerla nuestra. Así como la iglesia del primer siglo la experimentó en carne propia y pudo poner en práctica, hoy nosotros también podemos ser transformados en cualquier cueva que estamos, en cualquier lugar donde nos encerramos y estamos con miedo porque no sabemos qué va a pasar con el trabajo, no sabemos qué va a pasar con la salud de nuestros hijos, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a suceder con esta enfermedad que hoy nos está atacando a nivel mundial. Señor, podemos decir todos juntos, en ese día que tememos, podemos confiar en ti. En el día que temo, yo en ti confío. Y recordar aquellas palabras de Jesús, que tú ya venciste, que tú ya triunfaste y que en Cristo somos más que vencedores. Padre, oramos para que cada persona que está en este lugar pueda orar creyendo que el milagro que están buscando va a suceder si está en tu voluntad. Y si así tú lo determinas en tu soberanía. Y ayúdanos y ayúdales, Padre, a aquellos que están mirando, a descansar también en tu soberanía, porque no hay circunstancia que nos pase que salga del control tuyo, Padre. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.